La siguiente operación a analizar sería la operación de molienda. Esta es una actividad en donde tú estás sometiendo una gran cantidad de masa sólida a trituración para reducir el tamaño de partículas presentes en esta materia sólida a gran escala. Esto para poder facilitar la separación de sus componentes y también para facilitar un tratamiento posterior que tú le vayas a destinar a esta materia sólida, ¿sí? Aquí en la tabla podemos ver algunos tipos de molinos de acuerdo al tamaño de partícula que tú quieras obtener, ¿sí? Por ejemplo, tenemos uno de proceso intermedio, ¿sí? Donde utilizas los molinos de gruesos crushers y del tipo de rodillos. Después tenemos uno intermedio y fino, donde utilizan los molinos mills o grinders. En estos se subdividen en molinos de martillo, molinos de disco de atrición y molinos de rodillos. Y finalmente el tipo de partícula fino y ultra fino, en el cual pues utilizas tipos de molinos de martillo y de bolas. A continuación vamos a analizar un par de ejemplos. El primero de ellos es molinos de gruesos a rodillos. Como podrás ver, hay dos tambores de acero rotatorios, ¿sí? Y hacen que la materia sólida que está entrando quede atrapada en medio de los dos, ¿sale? Una vez que está atrapada, pues va a estar siendo sometida a fuerzas de compresión que van a generar que la materia salga del otro lado de manera particulada y por tanto con un tamaño de partícula mucho menor a comparación del que estaba entrando. Después tenemos un molino de martillos, ¿sí? Este tipo de molino pues también es un tipo de tambor, como podrás ver, un tambor rotatorio, y pues está rotando a altas velocidades. Sin embargo, dentro de él también gira una carcasa cilíndrica, ¿sí? Que es la que presenta estas estructuras en forma de martillos alrededor, ¿sí? Y pues la trituración de la materia sólida que va a estar entrando se da precisamente por la generación de fuerzas de alto impacto que están causando, ¿sí? La reducción del tamaño de partícula de esta materia sólida que va entrando y saliendo con un tamaño de partícula menor. Estas son algunas de las aplicaciones en las que se utilizan los molinos, ¿sí? Como podrás ver, tenemos molinos de gruesos rodillos, que son los que acabamos de ver, molinos de martillo, molinos de atrición y molinos de tambor. Aquí vamos a analizar estos ejemplos. Molinos de gruesos a rodillos se pueden utilizar para la fabricación de chocolate y granos. Molino de martillos, siempre y cuando sea de tamaño intermedio y fino ultrafino, se utilizan para la fabricación de frutas secas, vegetales secos, pimienta, sal, especies, azúcar. Si podrás comparar el tamaño, pues el tamaño de la partícula a simple vista es menor que, por ejemplo, el grano o el chocolate, ¿sí? Y molinos de atrición, también, como podrás ver, es tamaño intermedio y fino ultrafino, para la fabricación de cacao, maíz, granos, pimienta. Y molinos de tambor son para la fabricación de chocolate, cacao, sal y azúcar. Vamos a continuar con la operación de tamizado. Es necesario que entiendas que la operación de tamizado es un método de separación de las partículas de una muestra sólida y van a estar siendo separadas en función de un diámetro de partícula. Este tipo de operación va a ser generalmente usado después de que tú ya has sometido a operación de molienda esta materia sólida, ¿sí? Y bueno, tenemos un caso aquí de una máquina tamizadora, pero a nivel industrial. Esto es a grado industrial, ¿sale? Si te fijas, es una máquina que aparentemente está en constante vibración, está entrando materia sólida con diferentes tipos de partículas, diferentes tamaños de partículas, y esta parte intermediaria es una malla o tamiz que tiene un diámetro de poro específico para poder filtrar las partículas de menor tamaño, que para este ejemplo serían las de color azul, y pueden estar siendo separadas gracias a esta malla o tamiz de las partículas de mayor tamaño, que son las partículas rojas. Si no estuviera en constante vibración, pues obviamente no podría hacerse efectiva la separación de estos diferentes tamaños de partículas. La operación de tamizado es muy utilizada también a escala laboratorio, y para este tipo de operación
se utiliza precisamente este sistema de tamizado en el cual se van a presentar diferentes tamaños de tamices. Los tamices van a ser como este tipo de cazuelitas que aquí tenemos, ¿sí? Donde podrás ver tienen unas mallas de diferente diámetro, ¿sí? Estas mallas son metálicas y van cambiando de diámetro de poro, ¿sí? A través del cual va a estar pasándose o filtrándose la partícula sólida del tamaño correspondiente al mismo poro de la malla. Van a tener casos de 2 milímetros de diámetro, 1 milímetro, 500 micrómetros, 250 micrómetros y 100 micrómetros de diámetro e inclusive más pequeños, dependiendo de la muestra que tú estés tratando. Y como bien lo decíamos, a nivel industrial pues también se aplica la molienda previa al tamizado. De igual manera a nivel laboratorio, aquí tú estás moliendo tu muestra o triturándola utilizando el mortero. Una vez que ya te aseguras que tu muestra sólida está bien molida en el mortero, ya pasas al sistema de tamizado, aplicando o utilizando las mallas correspondientes según sea tu tipo de experimentación y el tipo de partícula que tú quieras separar, ¿sí? Obviamente aquí pues también va a estar en proceso de agitación, ¿sí? A ciertas revoluciones por minuto para que se facilite esa separación de partículas de diferente diámetro, y más cuando van siendo, se va reduciendo el tamaño, y posteriormente tú vas a obtener ya la separación de estas partículas de diferentes diámetros. Finalmente tenemos la filtración de mezclas con carácter químico. ¿Qué es la filtración? Este es otro proceso de separación de un medio sólido presente en un medio líquido o contenido en un medio líquido. Sin embargo, en la filtración tú vas a estar utilizando un medio permeable que te va a ayudar a separar o retener esas partículas sólidas presentes y va a dejar pasar únicamente las partículas del medio líquido. Aquí nos menciona otro aspecto, con carácter químico. En esta parte de con carácter químico vamos a tener presencia de iones inorgánicos, partículas coloidales, microorganismos incluso, etc. Vamos a analizar un tipo de filtración que es el más importante, filtración por membrana, ¿sí? La membrana es un tipo de película o film delgado que va a actuar como esta barrera selectiva o barrera permeable, separando las dos fases. Te va a retener los sólidos aquí presentes en tu fase líquida, que habíamos dicho pueden ser iones, partículas coloidales, ¿sí? Y te va a dejar pasar únicamente las moléculas de agua. Y también la filtración puede ser tanto físico y físico-químicas en este caso. Vamos a analizar qué tipo de procesos de membrana puede haber. Si te fijas, hay microfiltración para eliminar sólidos en suspensión, incluidos microorganismos. Ultrafiltración, que te va a ayudar a eliminar moléculas largas y sueltas y partículas coloidales. Nanofiltración, que elimina de manera selectiva iones multivalentes y ciertas moléculas cargadas o polares. Ósmosis inversa, para eliminar iones inorgánicos. Pervaporación, extracción selectiva de moléculas gaseosas y solutos volátiles. Y transferencia de gas, para transferencia de moléculas de gas en o fuera del agua. Finalmente, electrodiálisis y diálisis, que es para extraer selectivamente los iones del agua y o concentración de esa agua en el agua de rechazo. Para este caso, pues sí deberías de estar utilizando o aplicando cierto potencial eléctrico para lograr la separación. A continuación tenemos una tabla en la cual se nos presenta pues que la filtración por membrana va a estar en función del diámetro de poro que se maneje en la membrana y va a tener una escala de micrómetros. Esta va a ir desde 0.001 micrómetros hasta tamaño de 1000 micrómetros y también va a ir en función de separación a pesos moleculares, que esto es más que nada en Daltons. Esto es un tipo de escala, pero te va a ayudar en función, a separar, por ejemplo, un tipo de proteína o tipos de
cadenas peptídicas diluidas en agua, ¿sale? ¿Por qué? Porque los Daltons, pues tú puedes determinar tamaño de proteínas, tamaño de material genético. Bueno, esa es otra aplicación, pero en este caso lo estaremos viendo como material proteico diluido. También, si te fijas, orgánicos disueltos estarían yendo desde 0.001 a 1 de micrómetros, que es lo que te menciono, son tamaños, corresponderían a material proteico diluido. Después sales, que estarían en una escala de 0.001. Los virus, de 0.01 micrómetros a 0.1 para poder ser retenidos. Bacterias de aproximadamente 0.15, vamos a decir, a 15 micrómetros para ser retenidas. Y pues aquí nos maneja un ejemplo, ¿no?, de microorganismos. Después tenemos partículas coloidales. Las sales también manejan un tamaño mínimo de tamaño de membrana o poro de membrana. Y la arena pues es la que mayor tamaño presenta, ¿no?, de 100 a inclusive llega a sobrepasar los 1000 micrómetros. Si te fijas, dependiendo del tamaño o escala en micrómetros de la membrana o del tamaño de poro de membrana, va a desarrollarse un proceso. El que presenta una escala menor, pues es el de ósmosis inversa. Nanofiltración va a ser para separar contenidos sólidos de entre 0.001 a 0.00, no sé, vamos a hablar de 0.0050 más o menos, ¿no? Y después la ultrafiltración, que sería de 0.0050 a 0.10, ¿sí? Esto es lo que abarca el tamaño de ultrafiltración. Todo esto te lo va a ir reteniendo. Y después la filtración convencional, microfiltración, ¿sí? Dependiendo, todo esto va a ir en función a la escala o el tamaño de materia sólida que tú quieras retener. Y si te fijas, pues va siendo más justa, más fina, más selectiva. Bueno, pues hasta aquí este tema de métodos de preparación de muestras. Estoy al pendiente de tus dudas. Saludos, bye bye.